Hola amigos, hoy quería hablarles de la domesticación de los burros. Los burros domésticos modernos se criaron a partir del asno salvaje africano en el noreste de África durante el periodo predinástico de Egipto hace unos 6.000 años. Se creía que dos subespecies de asnos salvajes hubieran tenido un papel en el desarrollo del burro moderno, el asno nubio y el asno somalí, pero un análisis reciente de ADN sugiere que solamente el asno nubio contribuyó genéticamente al burro doméstico. Ambos asnos todavía están vivos hoy, pero ambos figuran como en peligro crítico en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La relación del burro con la civilización egipcia está bien documentada. Por ejemplo, los murales de la tumba del faraón Tutankamón del Imperio Nuevo ilustran a los nobles que participan en una caza salvaje de asnos. Sin embargo, la importancia real del burro se relaciona con su uso como animal de carga. Los burros están adaptados al desierto y pueden transportar cargas pesadas a través de tierras áridas, lo que permite a los pastores trasladar sus hogares con sus rebaños. Además, los burros resultaron ideales para el transporte de alimentos y bienes comerciales en África y Asia. La evidencia arqueológica utilizada para identificar burros domésticos incluye cambios en la morfología corporal. Los burros domésticos son más pequeños que los salvajes y en particular tienen metacarpianos o huesos del pie más pequeños y menos robustos. Además, se han observado entierros de burros en algunos lugares. Estos entierros probablemente reflejan el valor de los animales domésticos de mayor confianza. La evidencia patológica de daño a la columna vertebral resultante del uso de burros, tal vez el uso excesivo como animales de carga, también se observa en burros domésticos, una situación que no se cree probable en sus progenitores salvajes. Los primeros huesos de burro domesticados identificados arqueológicamente datan del 4600 al 4000 a.C. en el sitio de El Olmari, un lugar predinástico de Maadi en el Alto Egipto cerca del Cairo. Se han encontrado esqueletos articulados de burro enterrados en tumbas especiales dentro de los cementerios de varios lugares predinásticos, como por ejemplo Abidos y Tarham. También se han descubierto huesos de burro en lugares de Siria, Irán e Irak entre los años 2800 y 2500 a.C. Un estudio del año 2008 examinó 10 esqueletos de burro enterrados en el sitio predinástico de Abidos, aproximadamente en el año 3000 a.C. Los entierros se realizaron en 3 tumbas de ladrillo construidas a propósito, junto con el recinto de culto de uno de los primeros reyes egipcios, hasta ahora sin nombre. Las tumbas de los burros no tenían ajuar funerario y de hecho solo contenían esqueletos articulados de burros. Un análisis de los esqueletos y la comparación con animales modernos y antiguos reveló que los burros habían sido usados como bestias de carga, evidenciado por signos de tensión en sus huesos vertebrales. Además, la morfología corporal de los burros estaba a medio camino entre asnos salvajes y los burros modernos, lo que llevó a los investigadores a argumentar que el proceso de domesticación no se completó al final del periodo predinástico, sino que continuó como un proceso lento durante periodos de varios siglos. Un estudio del año 2010 confirmó que los burros domésticos se derivaban únicamente del asno salvaje de Nubia. Los resultados de las pruebas demostraron que los asnos salvajes de Nubia y Somalia tienen diferentes secuencias de ADN mitocondrial. Los burros domésticos históricos parecen ser genéticamente idénticos a los asnos salvajes nubios, lo que sugiere que los asnos salvajes nubios modernos son en realidad sobrevivientes de animales previamente domesticados. Además, parece probable que los asnos salvajes fueran domesticados varias veces por pastores de ganado
quizás desde 8.900 a 8.400 años antes del presente. Es probable que el mestizaje entre asnos salvajes y domésticos, llamado introgresión, haya continuado durante todo el proceso de domesticación. Sin embargo, los asnos egipcios de la Edad de Bronce, de unos 3.000 años antes de Cristo, en Abidos, eran morfológicamente salvajes, lo que sugiere que el proceso fue largo y lento, o que los asnos salvajes tenían características que se preferían a las domésticas para algunas actividades. Los burros, como otros equinos, son capaces de hibridarse. La mula es el híbrido más común y antiguo que se conoce hecho por el hombre. Probablemente fueron cruzados por primera vez en la antigüedad en la actual Turquía. En Egipto eran bastante comunes. Homero también señaló su llegada a Asia Menor en la Ilíada en el año 800 a.C. Las mulas se mencionan en la Biblia en distintos lugares y Cristóbal Colón también llevó mulas al Nuevo Mundo. George Washington es conocido como el padre de la mula americana debido a su éxito en la producción de 57 mulas en su casa de Mount Vernon. Las mulas fueron muy utilizadas en tareas que requieren de fuerza o gran resistencia como medio de transporte y en la agricultura para arar los campos y en otras tareas como sacar agua de pozos mediante una noria. Actualmente los países desarrollados fueron sustituidos por maquinaria agrícola, por lo que resulta muy difícil encontrar en las labores que tradicionalmente se les asignaban caballos, burros o mulas. En general, las mulas son estériles y en los pocos casos de fertilidad, las crías tienden a ser de bajo peso y muy débiles. Su esterilidad se atribuye al diferente número de cromosomas de las especies de las que proviene. Los burros tienen 62 cromosomas, mientras que los caballos tienen 64. Quería contarles que otro híbrido que producen los asnos son los mulasnos o cebrasnos. Estos animales híbridos son el resultado del cruce entre una cebra y un asno. El asno es un pariente muy próximo de la cebra, ya que ambos pertenecen a la familia de los équidos. Se pueden encontrar mulasnos salvajes en África del Sur, donde las cebras y los burros viven en estrecha proximidad. Como las mulas son generalmente estériles a causa de un número impar de cromosomas, lo que impide la reproducción. Los mulasnos son casos muy raros. Sin embargo, también ha ocurrido el nacimiento a partir de la unión de un asno con una cebra. Por ejemplo, en México nació el cebrasno del cruce de un asno albino con una cebra hembra. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy sobre burros, mulas y mulasnos. Si les gustó la información, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.